Y hoy tenemos un plato fuerte para empezar la semana. Y desde este rincón del bosque vamos a hacer el video ahora, así que vamos a conversar aquí. Y bueno, vamos a desentrañar un tema importantísimo, o sea, una gran monserga que es un curro o un invento o algo noble, inventado, imagínense, Ciro el Grande habló por primera vez de derechos humanos después que había vencido a los meros en la Mesopotamia, casi 500 años antes de Cristo, imagínense. Ciro el Grande del imperio persa que hoy es Irán. Y entonces ahí se habló por primera vez de los derechos humanos, pero eran sociedades esclavistas esas. Después lo tocaron los griegos, lo tocaron los romanos, en fin, siempre se mantuvo esa inquietud porque hablaba de las multitudes que se utilizaban para las guerras, y entonces decían que tenían que otorgarles derechos. Y claro, ese tema despertó en la Revolución Francesa en 1789 una buena oportunidad para declarar que se ocupaban de los pueblos, de la gente que componía las sociedades esclavistas, porque eran sociedades esclavistas. Estamos hablando de la Revolución Francesa. Pero realmente cuando los derechos humanos toman conciencia, o sea, que se llevan a la oficialidad, a la legalidad, digamos, fue después de la Segunda Guerra Mundial, con uno de los paladines de los derechos humanos que nosotros conocemos hoy, fue Eleonora Roosevelt, la mujer del presidente Roosevelt de Estados Unidos, que ya era viuda. Y el 10 de septiembre, creo que fue el 10 de septiembre de 1948 en París, se reunieron las Naciones Unidas y por lo menos, y ahí por primera vez se declaró, basado en el sustento que los franceses tenían desde la Revolución, que eran los derechos del hombre, que era lo que había sustentado la Revolución Francesa, lo legaliza o lo actualiza en los derechos humanos. Y la ONU se hace un gran estudio y declara ese día, 10 de septiembre de 1948, los derechos humanos. Eso es la esencia de un tema que es muy vapuleado en el mundo y muy recitado, o sea que todo el mundo habla de los derechos humanos, pero las consecuencias de los derechos humanos, pues, no las voy a venir a explicar yo ahora en este video, sino vamos a hablar de un tema que sería el ideal, la convivencia de todas las comunidades en este mundo tan abarrotado de gente. Pero bueno, el tema es importantísimo y vamos a tratar de buscar contingencias, o sea, vamos a tratar de que nuestro alegato, nuestra posición, nuestro relato desde el pueblo, o sea, nosotros no somos especialistas en jurisdicciones ni nada que condiga con lo que sustentan las leyes universales, o sea, somos pueblo, somos los que en última instancia recibimos el castigo de la indiferencia, de la agresión, de todos los desatinos de los poderosos, y recibimos como mensaje que estamos inmersos, protegidos por los derechos humanos. No sé, ustedes sabrán posiblemente mucho más que yo de este tema. Es decir, sería muy poco lo que uno pudiera aportar, porque si es un tema que ha sido manejado 500 años antes de Cristo, ¿qué podemos agregar nosotros? Nosotros lo único que podemos agregar es el relato de cómo nos ha ido a nosotros con los derechos humanos. O sea, cómo nos está yendo. Porque después de que fueron ya impuestos los derechos humanos y aceptados por la mayoría de las naciones, hubo algunas que no estuvieron de acuerdo, pero
se ha sucedido un nuevo contrato, se ha sucedido o se ha establecido subrepticiamente un nuevo contrato social, donde nosotros ya, las grandes mayorías del mundo, estamos inmersos o estamos incluidos en ese contrato. O sea, ya no hay constitución en el mundo hoy que no esté legalmente aceptado el tema de los derechos humanos. Como antes estaba aceptada la religión católica, decían todas las constituciones, sobre todo de nuestro continente. Entonces ahora nosotros estamos inmersos en los derechos humanos. Y ahí entonces cuando empezaría el análisis nuestro, o sea, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué tal nos ha ido? Y cuando uno investiga un poco se pega una piedra contra los dientes. No hay mucho para, ¿cómo te pudiera decir?, para festejar, ni para celebrar nada, al contrario. Desde que se instauran los derechos humanos, hace prácticamente, fue en 1948, o sea, hace 70 años, más o menos, 70 y tantos años, parece que los derechos humanos, sobre todo, no sé en el mundo, porque no me voy a meter con el mundo, pero en la América Latina, y nos ha ido de la patada. Los derechos humanos, al contrario, nos han despojado de todo. Si bien es cierto, se ha abolido la esclavitud, pero la libertad que tenemos, que es lo que justamente defiende los derechos humanos, libertad, igualdad, iguales ante la ley, derecho a la vociferación, derecho a transitar libremente por el mundo. O sea, una cantidad de derechos humanos que se nos asignó en esos estamentos de las leyes, que era para empezar a festejar y emborracharse de entrada, porque nos aseguraba que nuestra presencia entraba en la lógica del respeto mutuo, de valorizar lo que representábamos y de darnos un lugar dentro de las sociedades respetable y digno, sobre todo con la justicia, sobre todo con el trabajo, el bienestar, derecho a la salud, derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a tener una vivienda digna, en fin, vivir dignamente. O sea, de eso se tratan los derechos humanos. Y entonces uno averigua, porque dice, bueno, ¿en qué medida se cumplieron esos designios? Sí, la verdad que no tenemos nada que festejar. O sea, Latinoamérica, por ejemplo, ha sido bombardeada desde los medios de comunicación masiva en manos de minorías, o sea, del poder feudal. Antiguo poder feudal, ahora son poderes corporativos, poderes hegemónicos, respaldados por poderíos nucleares y demás. Pero esos han sido los que han llevado la batuta y que nos han determinado nuestro lugar. Nosotros, todo lo que exijamos como derechos humanos, pues, está en la relación corporativa con el poder y los intereses del poder. No está en las relaciones afectivas y sentimentales y emotivas y sociales y culturales y humanistas de lo que serían asignados nuestros derechos. Para nada. Nosotros tenemos derechos para aceptar todo al libro cerrado. Y claro, nuestros derechos, como son tan vulnerados en todo orden, nos hacen sentir mal, o sea, nos hacen sentir traicionados, o sea, y que hemos querido reclamar muchas veces, o estamos reclamando. Y los que nos impusieron, los que nos vinieron a traer el privilegio de los derechos humanos y nos asignaron en esos derechos para que nosotros disfrutáramos, pues no nos escuchan y hacemos lo que ellos quieren. O sea, los derechos humanos sería según lo que piensa el poder hegemónico en el mundo. Esos son los derechos humanos. Son los derechos humanos de imponer el rigor de sus designios. ¿Pudiéramos nosotros cambiarlo eso?
Porque dije, bueno, ya que tenemos asignado a través de las Naciones Unidas, o sea, nos asignan todos los derechos, o sea, estamos bien protegidos. Mentira. O sea, ha sido una farsa, una burla. A lo mejor fue inspirada de buena fe. O sea, no me cabe la menor duda que fue inspirada de buena fe como la mayoría de los deseos de los que gobernaron distintas épocas o que tuvieron el poder. Pero llevado a la práctica, porque el problema es siempre el mismo. El poder político propone cosas románticas, posibles, lógicas, amorosas, sublimes si se quiere, pero el poder corporativo, financiero, mundial, te trata a cara de perro. O sea, te dan un empréstito, por ejemplo, un empréstito para resolver tus problemas y ahí es cuando empiezan realmente tus problemas. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo se pudiéramos entender nosotros? Porque el tema es buscarle la vuelta a cómo nosotros pudiéramos entender los derechos humanos para tratar de, no vamos a decir lograr el 100% del ideal que fue inspirado, porque el ideal es sublime, o sea, estábamos salvados, ya habíamos logrado por fin, y no, para nada. Desde que se instauran los derechos humanos a partir de 1948, que lo tratan las Naciones Unidas y los asigna a nosotros ese derecho, ha sido una mentira, ha sido una farsa, ha sido una burla. O sea, tenemos derechos humanos para que nos rompan el alma, para que nos exploten, para que nos roben todo, para que nos enajenen las propiedades, para que perdamos el derecho a la dignidad de vida, a la dignidad de vivir. O sea, no, nosotros no tenemos nada que agradecerle a los derechos humanos. Pues sí, hay cosas que te publican con bombos y platillos, pero en el fondo, cuando uno observa la realidad es la gran pobreza, la gran marginación social, la gran ignorancia, el descuido de todos los valores, la pérdida de valores, la infiltración a través de la comunicación, en fin. O sea, ¿qué te puedo decir yo de los derechos humanos vulnerados o violados o no aceptados o no respetados? Entonces, todas esas cosas no son fáciles de tratarlas, porque en primer lugar uno, como siempre venimos diciendo en este espacio, tenemos relativa capacidad para enfrentarlos y evaluarlos, pero no se necesita mucha inteligencia. O sea, no creo que este tema que estamos tratando hoy, si lo tratara un catedrático de cualquier universidad del mundo, pudiera proponerte cosas mejores que las que te estamos diciendo. Nosotros lo que tenemos es la elocuencia de la palabra y todo el recurso cultural que requiere para darle un marco sublime, pero la verdad es que estamos jodidos, que nos han reventado, que nos han robado, que nos siguen robando, que nos han enajenado los países, que nos han delegado a nosotros los mayores problemas sociales y nos han llenado de delitos, delincuencia por la enorme pobreza que soportan los pueblos y ha proliferado los desvíos de toda la juventud, con todo su aparato rimbombante, la droga, la perdición. O sea, no hay tal derecho humano para festejar nada. Ahora, lamentarnos no resuelve nada, porque son palabras que van contra las paredes, ¿no? La respuesta, uno puede hablar, sí, hablan de los derechos humanos, pues todos los días hablan, pero la verdad o la realidad o las consecuencias no son para agradecer a nada ni a nadie. Pero y la pregunta viene entonces ahí, ¿cómo pudiera ser distinto si el poder político no manda? O sea, el poder político no manda, manda el poder corporativo. ¿Y quiénes son el poder corporativo? O sea, el poder financiero mundial. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quién los eligió? ¿A quiénes representa? Y no sabemos.
Nosotros vemos lo que están ahí puestos en el podio del poder, que los llevan y los ponen ahí, presidentes, ministros, gobernadores, en fin, todos, senadores, diputados, Corte Suprema, son todos los figurones. Pero eso no decide nada. Cualquier ley que sacaran contra los intereses de las corporaciones, barren con todo. Es una mentira. O sea, no ha cambiado nada desde 500 años antes de Cristo. ¿Cuál era la diferencia de aquel entonces a hoy en cuanto a los despojos y a la devaluación del ser humano como ente participativo en la comunidad? Ninguno. Es un estilo moderno de esclavitud que las consecuencias son exactamente las mismas. Progresamos en función de que sea un negocio, o sea, nos dan una inversión o un empréstito para una inversión y que hagamos una carretera, un puente, o en fin, lo que sea, un desarrollo, pero si no le conviene al poder corporativo, ese puente, ese desarrollo, esa escuela, esa universidad o lo que fuere, no se hace. O sea, el derecho humano es un derecho humano muy especial. Entonces nosotros, buscándole la vuelta y tratando de que, no voy a decir cambiar porque sería una estupidez, sería una ingenuidad decir cambiar esto o lo vamos a rebelar con fuerza. ¿Contra quién? ¿Contra quién nos vamos a rebelar para exigir que cumplan con los derechos humanos? No podemos rebelar contra nadie, no existen. O sea, no existe un lugar donde uno pueda ir a hacer una manifestación con carteles y decir los derechos humanos míos han sido violados, mire la pobreza acá, la miseria, la falta de trabajo. Entonces todo el mundo se tira contra los gobernantes. La única reacción que nos queda es ir contra el que gobierna. Mal o bien, es la única reacción que nos queda como defensa de los derechos humanos. Es decir, el derecho humano que nosotros nos asiste es ir contra el poder político. Ese es el único derecho humano que tenemos. Respetarlos o apoyarlos o lapidarlos al poder político. Ese es el derecho humano que hemos adquirido. Siempre existió eso, no fue necesario. En 1789 la Revolución Francesa fue eso. O sea, todas las revoluciones en la historia han sido eso, contra el poder político. Pero el verdadero poder en el mundo no es el poder político. El verdadero poder es el poder financiero. Ese es el verdadero poder en todos los tiempos. Desde la conquista de América, nosotros lo sabemos, el financiamiento que le hicieron a Colón, los que financiaron todo ese operativo de la conquista, el poder financiero mandaba. Los reyes firmaban y recibían prebendas para que dejaran de hacer. Entonces hoy, nosotros lo único que nos queda es esto, tratar de conversar con la mayor cantidad posible. Y te digo una cosa, no es fácil porque hay muchísima gente que te escucha y está pensando a ver en dónde te equivocas o qué dices incorrecto para ponerte dos líneas y decir, usted es un bruto o lo de usted no sirve. No te van a decir, qué buen tema que usted trata y cómo sería posible. No me había dado cuenta yo que el problema es el poder económico y no el político. No, si acaso te ponen un like sin terminar de ver el video. O sea, la gente no tiene tiempo. Nos han logrado ocuparnos de tal manera que no tenemos tiempo no solo de pensar, de intentar hacerlo, para que no perturbemos la paz de los sepulcros. Por eso es bueno hacer videos como los que hice ayer, escaparse por la tangente, escaparse de la realidad, hermano. Escaparse, irse por la de arriba, al cielo, a ver si después que terminemos aquí, qué nos espera,
Habrá derechos humanos, allá somos demasiados, porque allá supuestamente llegarán de todos los que vivieron los que vivieron y están viviendo en todas las galaxias. Son hipotéticamente almas o espíritus o seres inteligentes que terminan un ciclo en un lugar como terminamos nosotros el ciclo en la Tierra y hipotéticamente nos vamos a un mundo ideal. A lo mejor los derechos humanos están allá. Ya no serían humanos, serían derechos del espíritu, derechos del alma. En fin, yo quería hoy charlar contigo porque está empezando la semana y hay que poner un plato caliente para empezar a ver las cosas que van a suceder. ¿Problemas políticos? Y sí, porque es el único poder que podemos golpear nosotros. Pero el problema, pensarlo bien, no es político. El problema es financiero. Todas las decisiones políticas parten de las consecuencias del proveer y proyecto financiero que es el que condiciona y que motoriza toda la fuerza de nuestros movimientos. O sea, es el que hace nuestras vidas y que ya ves que nos hacen pensar bastante equivocado de la realidad. En fin, ¿para qué vamos a seguir conversando? Te deseo que empieces esta semana con ganas, pero que sepas que los derechos humanos y todo ese relato tan hermoso y bonito es una gran mentira. Y te van a salir a la yugular, y sí, pero estamos expuestos, sabemos eso. Mañana, por supuesto que las volvemos a ver. ¿Qué te parece?